Buenas noches a todos. Esta es la tercera sesión de abordajes anterolaterales. Hoy vamos a contar con la participación del doctor José Luis Olivares Nunura, que es un residente, bueno, no residente, ya terminó su residencia en Lima, Perú, en el Hospital Cayetano Heredia. Eh, y entonces en esta ocasión nos va a hablar de abordajes presoas de L2 a L5. Recientemente el doctor Olivares estuvo con nosotros aquí visitándonos en la ciudad de Pereira, aprendiendo a hacer también este tipo de abordajes. Así es que le doy la bienvenida, doctor José Luis, y bueno, el escenario es suyo. Puede comenzar cuando quiera. Puede compartir su pantalla. Gracias. Las preguntas que haya las podemos hacer por el chat o si no al final yo creo que Antonio nos autoriza y nos da entrada con el micrófono. Sí, Doc, es correcto. Al final se abren todos los micrófonos, pero si gustan hacerlas por escrito también. Ok, gracias Antonio. Buenas noches con todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Buenas noches, doctor Vela. Para mí es un honor, un lujo que esté aquí en este auditorio de Spine Webinar. Es un lujo tener al mejor neurocirujano de Colombia y el mejor cirujano de columna a nivel de Latinoamérica y no decir del mundo, especialmente un experto, ¿no?, en este tipo de abordaje que voy a tratar. Agradecer al doctor Enrique Guzmán y al doctor Antonio Sosa por permitirme participar en esta presentación en esta comunidad de Spine Webinar. Para mí, esta comunidad es de gran apoyo durante mi residencia. Para mí esto ha sido como una biblioteca. Cuando he tenido un tema, alguna duda, pues yo acudía al YouTube de Spine Webinar y encontraba magníficas presentaciones de cirujanos de columna o neurocirujanos expertos, ¿no?, en estas patologías. Gracias por todo y buenas noches con todos los presentes. Voy a hablar un poquito de la experiencia. Para mí vendría a ser el examen, ¿no?, que el doctor Vela me va a tomar en este instante, ¿no?, durante la rotación que he tenido en el mes de marzo y en el mes de junio, la última semana. Eh, no logro pasar. Ahí está. Al momento de la discordia o la manzana de la discordia, podría decirse, entre cirujanos de columna o neurocirujanos se va a presentar cuando nos llega a la consulta pacientes que presentan una, una columna degenerativa, una paciente que con una espondilolistesis grado 1, grado 2, pacientes con canal estrecho lumbar, pacientes con discopatía o con discopatía o un dolor axial asociado a una discopatía. Entonces, ¿por qué digo la manzana discordia? Porque cada cirujano, pues, en su formación y de acuerdo a su manejo que presenta, pues le puede ofrecer diferentes, ¿no?, tipos de intervenciones quirúrgicas a estos tipos de pacientes. Tenemos, como hemos visto, pues desde la minectomía descompresiva, la minectomía con compresión con fusión, la endoscopía, ¿no? Tenemos un sinnúmero. Claro que estos pacientes le vamos a ofrecer ya un manejo quirúrgico después de que ya hemos agotado las vías de manejo médico. Hablamos de pacientes que han recibido tratamiento antiinflamatorio con terapia física, pacientes que han allá posteriormente, pues si esto no les ha ayudado, pues han recibido bloqueos foraminales, bloqueos facetarios, ¿no? Y incluso hasta radiofrecuencia, ¿no? Entonces, estos pacientes pues, que no vemos alguna mejoría clínica o tal vez vemos empeoramiento, ¿no?, con respecto a las complicaciones neurológicas, podemos ofrecerle ya un manejo quirúrgico y tenemos un sinnúmero, pues, ¿no?, de abordaje, de manejos quirúrgicos. Y hablando ya de lo que es una fusión intersomática lumbar, igual también tenemos varias alternativas. Antiguamente, pues, yo creo que la mayoría de cirujanos de columnas pues se ha formado pues con los abordajes primero posteriores, ¿no? Hablamos del PLIF y posteriormente, valga la redundancia, han ido apareciendo otros tipos de abordajes. Hablamos del CLIF, ¿no?
y luego pues el ALIF que apareció, y últimamente pues en el 2000, en 1997 el doctor Meyer pues nos habla de este tipo de abordaje, y ya el doctor Silvestre pues le da este nombre, pues, ¿no? Una fusión lumbar intersomática oblicua, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Se refiere a un corredor anatómico donde vamos a introducir una caja separando o entre lo que es el espacio del músculo psoas y los vasos ilíacos. Hay que recordar que esta distancia, la bibliografía lo menciona, que tiene que ser mayor a 1 centímetro para evitar complicaciones en lesiones de vasos importantes. Y esta distancia es con la vena ilíaca, no con la arteria, porque a veces puede estar cercana y nosotros la podemos manipular y separar al momento de introducir nuestra caja. Como vemos, este corredor anatómico tiene grandes beneficios, sin en comparación de los abordajes que he mencionado, pues el PLIF, donde se va a manipular, por ejemplo, lo que es la musculatura paravertebral, donde se va a realizar eh, una laminectomía, facetectomías, y esto va a repercutir mucho en lo que es la recuperación y el alta de nuestros pacientes, ¿no? Porque tal vez van a estar unos tiempos más prolongados por presentar dolor o algún tipo de arromecimiento, ¿no? Igual, estos tipos de abordajes que he mencionado tienen sus ventajas y sus desventajas, y de acuerdo a hoy nosotros también tenemos que individualizar nuestro tipo de paciente al cual vamos a elegir. Para ello requiere pues realizar una preparación, ¿no?, quirúrgica de este tipo de pacientes. Entonces, algunas indicaciones que podemos dar a este tipo de abordaje tenemos, como lo mencioné, las enfermedades degenerativas del disco, en pacientes que presentan espondilolistesis que puede ser degenerativa o ismica, en pacientes con estenosis espinal, con inestabilidad, pacientes con estenosis foraminal, ¿no?, síndrome de espalda fallida, fracturas, pacientes con espondilodicitis que a veces nos genera un poco de dudas si hacerle o no hacerle este tipo de abordajes, la bibliografía lo respalda, y complicaciones que nos puede llegar a nuestra consulta, pacientes que ya han tenido otro tipo de intervenciones como un TLIF o PLIF, lo cual posteriormente presenta unas complicaciones que es frecuente, bueno, que le hace a otros en este tipo de abordajes. Entonces, una buena cantidad de pacientes que nosotros le podemos ayudar, ¿no?, con estas patologías. Contraindicaciones, he buscado contraindicaciones, pero en la bibliografía no hay contraindicaciones absolutas. Tal vez algunas sugerencias, ¿no?, algunas contraindicaciones relativas, podría decirse, en pacientes que tienen cirugía previa por un abordaje extenso, ¿no? Hablamos abordajes en pacientes que han realizado cirugía renal, ¿no?, del mismo lado. O también, o cuando ya hay un trayecto extremadamente lateral de lo que es la vena ilíaca, lo que cierra un poco el espacio, ¿no? Y hay un riesgo de lesión, ¿no? Especialmente en el espacio L4, L5, pero la bibliografía menciona que también es poco frecuente, ¿no? ¿Cuáles son las bondades de este abordaje y lo cual deberíamos aprender, como mencionó pues, el doctor Vela anteriormente, pues a los abordajes anterolaterales que debemos manejar como cirujanos de columna? Bueno, yo recién he terminado y quisiera también incursionar en esta parte de la neurocirugía o de la cirugía de columna, aprender un poco más, ¿no? Este abordaje, las bondades que tiene es que a comparación de otros tipos de abordajes es que el tiempo de operación es más corto, podemos ingresar una caja mucho más grande, y algo que en comparación con el PLIF o el TransOAS, ¿no?, es que hay menor manipulación de tejido tisular, hablamos de lo que son los músculos paravertebrales en un abordaje posterior, o en el transpsoas, ¿no?, que hay que atravesar este músculo y con riesgo de lesiones del plexo lumbar-sacro. También conociendo bien la anatomía, algo que también el doctor Vela me ha inculcado mucho en esta rotación, es conocer la anatomía de la pared abdominal, la anatomía de los vasos ilíacos, ¿no? Porque conociendo todo esto, nosotros vamos a disminuir nuestras complicaciones. Sabemos qué estructuras debemos reconocer: la vena ilíaca, la arteria ilíaca, el uréter, el plexo lumbosacro. Entonces, al momento de reconocer y hacer el abordaje, vamos a disminuir este tipo de complicaciones que son mínimas, lo describe la literatura. Otro bondad de este abordaje es que el sangrado es mínimo. Hay artículos que mencionan un sangrado de 16 a 50 cc, ¿no?, un promedio,
pero claro, pues, ¿no? Sin evitar, pues, lesionar los vasos grandes, ¿no? Como los vasos ilíacos. Y lo otro es que vemos que una vez que termina la cirugía, el paciente le quitamos la sedación y valoramos ahí nomás en sala de operaciones y vemos que es el dolor que presentaba con el ingreso o el déficit es rápido, ¿no? Los pacientes al día siguiente son dados de alta en la clínica, pues, Los Rosales, donde hice, pues, como mencionó el doctor, pues, esta rotación. Otras aplicaciones, las deformidades del adulto, también es una buena indicación para este tipo de abordajes. La inestabilidad, pacientes con espondilitis grado 1, en una biografía menciona pues, que a veces grado 2, grado 3 ya no hay que optar por otras opciones, tipo de abordajes. La fractura, la pseudoartrosis, pacientes con neoplasias también puede beneficiarte con ese tipo de abordaje. ¿Qué nos va a beneficiar o qué nos va a ayudar en este tipo de obras? Que la perseveración de estructuras que ya lo mencioné, la eficiencia de la quirúrgica, menor sangrado, menor tiempo de hospitalización, recuperación rápida y la descompresión, esta descompresión indirecta que vamos a ir viendo pues en las imágenes con el pre y postoperatorio, pues hay aumento de lo que es la altura discal, hay aumento de lo que es las forámenes y esto va a ayudar mucho pues en la parte clínica al momento de evaluar el EVA, al momento de evaluar el ODI, ¿no? Y también vemos, eso lo vamos a distinguir en otras imágenes. Para ello, nosotros debemos hacer un estudio muy riguroso, pues, basando en nuestras imágenes. Ya nuestro paciente mencioné que, que ya ha agotado todo el manejo quirúrgico, ¿no? Y llega a la consulta, pues, porque ahí en la clínica, pues, ahí se encarga pues, la parte clínica del dolor, pues, en el manejo médico. Eh, Conocer bien la patología, hay que realizar pues, estudios de radiografía estática, radiografía dinámica para ver si hay una inestabilidad, ¿no? El espinograma, que es de gran importancia para valorar lo que es el balance sagital, balance coronal, balance sagital, porque de acuerdo a ello nosotros vamos a plantear cuáles son nuestros objetivos para nuestra cirugía, qué es lo que queremos lograr con este abordaje. Queremos mejorar la lordosis, queremos mejorar la inestabilidad, queremos mejorar la listesis, queremos generar mayor descompresión, ¿no? Indirecta, aumentar más el disco. Entonces, estas herramientas, pues estos estudios imagenológicos nos van a ayudar. Luego, la resonancia. Ya el doctor Fernando en exposiciones anteriores mencionó, pues, ¿no? El estudio de los vasos, de los vasos ilíacos, ¿no? Y que esto lo podemos hacer con la resonancia. En su estudio que él ha descrito, pues junto con el doctor Vela, pues, nosotros podemos estudiar nuestros vasos, ver el espacio, este corredor anatómico que tiene que ser una distancia mayor a 1 centímetro. Estudios complementarios durante esta rotación que he tenido con el doctor Vela, pues no usa lo que es la angiotomografía, pues, ¿no? Para hacer estudios de vasos. Solo con la resonancia uno puede, puede ver si el corredor es adecuado o no. Las limitaciones para este estudio, como mencioné, pues de la espondilolistesis mayor de 2 grados o el espacio del corredor anatómico que va a ser menor de 1 centímetro. Riesgos, complicaciones que son mínimas, hematoma del psoas, lesiones del uréter, que son pocas las que se mencionan, y las lesiones de los vasos ilíacos. Entonces, de acuerdo al nivel que nosotros vamos a realizar, pues un OLIF de L2 a L5, ahí la bibliografía menciona que se puede hacer hasta S1. En el momento, pues, de mi rotación, pues se ha hecho un abordaje de S1, pero a través de una caja ALIF, ¿no? En la misma posición del paciente para el OLIF. Conocer las ventanas, hay estudios que mencionan que la diferencia, pues, de las ventanas entre una y otra, pues en L2, L3 de 16 milímetros aproximadamente, de 15 a L3, L4 y L5 pues de 11. También esto me permite ver la distancia de lo que es el disco y también ver el diámetro de la caja. Mayormente la caja que se coloca en Olive a un promedio de 50 milímetros. El riesgo pues, de evitar lo que es el riesgo de lesión nerviosa, especialmente a nivel L4, L5, que es un poco difícil puede ingresar, pero no imposible. También este estudio menciona pues, que hay una diferencia entre lo que es el psoas pues, en tanto el sexo femenino masculino, que es de mayor proporción en el sexo masculino. Ya conociendo a todos nuestros pacientes y nuestros estudios, vamos a un planeamiento preoperatorio
la bibliografía he visto pues que mencionan que la distancia del corredor anatómico, algunos mencionan que es de la arteria al músculo psoas, pero sí pues debe ser esta de lo que es la vena al músculo, ¿no? Ese es el corredor anatómico, porque a veces en otras imágenes que ya lo mencionó el otro Fernando puede estar muy cercano, pero esto se puede manipular y poder desplazar. La posición, ya cuando ya tenemos nuestro paciente, vamos a la posición que vamos a colocar para hacer nuestro tipo de abordaje, es una posición de cúbito lateral derecho. Los estudios mencionan derecho e izquierdo, pues ya de acuerdo a, al- a la confianza que tenga el cirujano de hacer este tipo de abordaje, derecho, izquierdo, allá el doctor Vela pues, lo realizaron de manera en cuestión de cúbito lateral derecho. Como vemos este paciente, pues en las imágenes, eh, este paciente va a ser fijado por cintas, ¿no? Esparadrapos, lo fijamos tanto en el nivel de lo que es la axila, a nivel de la cadera, para que no se nos pueda movilizar. Lo colocamos, pues, flexionamos lo que son los miembros inferiores, colocamos, pues, siempre algún cojín o para evitar lo que es la zona de presión. También vemos que estos tipos de pacientes, una buena indicación, como vemos en estas imágenes, es en pacientes obesos, en pacientes adultos mayores de 65 años, un buen tipo de paciente para hacer este tipo de abordaje. Al momento, imaginemos que al momento de hacer un cliff o un cliff en estos tipos de pacientes obesos va a ser un poco más difícil, ¿no? Y con mayor riesgo de complicaciones. Eh, cuando en este tipo de abordaje, pues en esta imagen en la parte izquierda, vemos que no se usa el neuromonitoreo, como a diferencia pues del transpsoas, que sí hay que realizar un neuromonitoreo. La bibliografía también en otras estudios mencionan que sí, utilizan el neuromonitoreo, ya creo que por mayor seguridad. Y hay que ver que la posición del paciente debe estar casi al borde de la cama, ¿no? Para que al momento de que lo colocó los tornillos una sola posición, no haya mucha dificultad. Y esto tiene que ser perpendicular a la cama, ¿no? Como vemos en la imagen, en la parte inferior. Ya, una vez que ya tengo a mi paciente, vamos a ver que el cirujano se va a ubicar delante del paciente y nuestros estudios de imágenes va hasta el arco en C, pues, al frente, ¿no? Para realizar los tipos para ver la ubicación del lugar donde vamos a trabajar. Entonces, planificamos, buscamos mediante el arco en C, vamos a ver qué disco vamos a localizar, vamos a trabajar. Vemos lo que es el borde anterior, la ubicación en sí del disco vertebral. ¿Qué preparos anatómicos debemos tener en cuenta al momento de delimitar al momento de hacer la incisión? Debemos reconocer lo que es la parte inferior de la partida costal, debemos ver la parte superior de la cresta ilíaca. De acuerdo a ello, nosotros vamos a ir ubicando ya con el arco en C, pues vamos a ubicar qué disco vamos a trabajar, ¿no? Si hay un nivel, dos niveles, de acuerdo a la incisión, si hay de dos niveles que vamos a trabajar, a veces pueden ser hasta dos incisiones, uno más arriba para el nivel del L2, L3, ¿no? Es un poco dificultoso a veces con la cresta ilíaca al momento de hacer el abordaje en el disco L4, L5, pero no imposible. Una vez ya reconocido nuestras estructuras, nuestros discos, hay que tener en mente eh, las estructuras anatómicas de los vasos ilíacos por donde vamos a ingresar y reconocerlos al momento de hacer las incisiones. Muy bien, entonces ya definiendo, pues conociendo nuestros reparos anatómicos, delimitando qué disco vamos a trabajar, pueden ser una sola incisión o múltiples incisiones o dos incisiones, de acuerdo a los niveles. ¿Qué estructuras anatómicas debemos reconocer al momento ya que hemos hecho nuestra disección? Recordemos que esta es una disección no traumática, se va a hacer ya de manera digital o con las torundas que se utilizan, ¿no? Con esto, y esto va a permitir, hay menor lesiones del músculo, menor traumas, ¿no? Entonces debo reconocer lo que es el oblicuo externo, oblicuo mayor, el oblicuo interno. Posteriormente seguimos ingresando, pues vamos a llegar al transverso y reconocer lo que es el retroperitoneo y reconocer las estructuras que mencioné, los vasos ilíacos, el uréter,
y el momento de nosotros que podamos, ya hemos reconocido y vamos a separar, ¿no? Como vemos en la parte medial, a la parte medial van a ir lo que es los vasos y a la parte lateral vamos a ver separar con lo que es el músculo psoas. Reconociendo ya, vemos pues lo que vamos a ver, las estructuras que ya mencioné, pues el músculo ilíaco mayor y ilíaco menor, ya, y ya una vez, bueno, en esta bibliografía pues lo hace de manera digital, pero en el momento pues que en la rotación que he estado, pues el doctor lo hace eh, con las torundas. Reconocer ya palpando, pues vemos palpar lo que es, ya una vez que vamos ingresando, vamos entendiendo una mención a peleografía en la parte blanda, entonces estamos entrando en el retroperitoneo, distinguir posteriormente pues los vasos, la arteria ilíaca, el uréter. Seguimos ingresando. Otro estudio que te traigo acá también, un estudio cadavérico, menciona, quiso también analizar el corredor anatómico de L2, L3, L4, hasta L5, ¿no? L5S1. Y vemos que menciona que un corredor para bueno, los médicos cirujanos que podemos iniciar, ¿no? En este primero, como primera vez en este tipo de abordaje, pues el 3, L4, pues presenta un corredor más amplio, ¿no? Hay menor riesgo de lesión de los vasos ilíacos y yo creo que pues, puede ser una buena alternativa. Ya en este artículo que traigo, pues es un artículo donde van a disecar y describir pues los espacios discales en este tipo de abordaje OLIF de lo que es L2 hasta L5S1. Reconocer, pues, ¿no? Lo que es sabemos que la aorta, pues, mayormente se va a bifurcar, pues, a nivel de lo que es la aorta y la vena cava, nivel lo que es L4, L5, pues, ¿no? Dando lo que es la arteria ilíaca común y las venas ilíacas, ¿no? Hay que ver también, eh, distinguir al momento de separar, bueno, como este es un cadáver, pues han tratado de usar pues, las herramientas que han tenido a disposición, nosotros usamos pues ya otro tipo de instrumentos que también es primordial tener estos instrumentos. Si no tenemos estos instrumentos, pues no hay que lanzarnos a hacer este tipo de abordaje por las complicaciones. Seguimos reconociendo un poco más profundo, pues andamos a nivel L5S1, vemos que ya encontramos lo que es lo que es la arteria ilíaca común, ¿no? La separación de lo que es el músculo psoas, tenemos que es cefálico, caudal, y así vamos a ir resecando, vamos a ir reconociendo si van a ir identificando los espacios discales desde L3 hasta L5, como vemos acá, L5 a nivel L5S1. Pero como ya el doctor Vela lo mencionó en su ponencia anterior, que L5, LS1, pues el abordaje está muy indicado en este tipo de discos. Seguimos entonces reconociendo las más estructuras, ya un poco más profundo. eh, eh, vamos a distinguir ya que estamos en el espacio L5S1. Como mencioné, pues un poco ya más complicado, mejor optar por un ALIF. Ya reconocí mis estructuras, eh, ya distinguir en qué disco voy a trabajar, comenzamos a colocar ya lo que son los dilatadores, hasta 3 dilatadores, vamos colocando los dilatadores, una vez ya reconocí el espacio discal con el arco en C, pues colocamos posteriormente los separadores, ¿no? Estos separadores va a ir fijado, como vemos, en la parte superior, y esto nos va a permitir ya al momento de distender, vamos a tener ya el espacio, como vemos acá en el espacio discal, para hacer ya, y vemos cómo están separados los vasos ilíacos, y distinguimos el espacio discal para poder posteriormente ya hacer nuestra disectomía. Otra imagen, ¿ves? Entonces ubicamos, ya tenemos el espacio discal, y comenzamos a hacer la disectomía, ¿no? Primero, pues, la incisión en el disco y comenzamos ya a retirar del espacio discal, siempre reconociendo y teniendo en cuenta, pues, la manipulación al momento de de la sutura de los vasos ilíacos. Una vez que ya hemos hecho la disectomía, ya con un probador, ¿no? Vamos a ir midiendo lo que es la caja, de acuerdo a ello, de acuerdo a nuestros objetivos que yo les
Mencioné al inicio de la exposición cuáles son nuestros objetivos y de acuerdo a ello, pues la caja que vamos a usar, y la caja de cuántos grados vamos a requerir recuperar, eh, y también el tamaño. Tamaño de la caja, como mencioné, pues de aproximadamente 50 cc. Hay que tener en cuenta pues que las complicaciones son mínimas, ¿no? Conociendo nuestra anatomía, conociendo, realizando, teniendo las precauciones de las estructuras anatómicas, entonces las complicaciones son bajas. No he visto complicaciones durante este mes y de semana en rotación, pero la bibliografía menciona pues, ¿no? Que hay lesión del plexo lumbar, ¿no? Aproximadamente pues en 8,5%. Pero esto se va a deber, pues, que hay que analizar, pues, nuestro corredor, que está muy estrecho, que el psoas es demasiado grande, pues, ¿no? Estos factores que nos van a un poco alterar y tal vez generar alguna sintomatología en el postoperatorio, ¿no? El paciente que menciona, pues, que hay un dolor, un adormecimiento a nivel del muslo, dificultades por el momento de la flexión del miembro inferior. Otra cosa que también a veces tenemos temor es con el hundimiento, pues, de la caja, ¿no? Y varias preguntas, pues, que también he visto, pues, y yo también me lo he realizado, pues, si nuestros pacientes con osteopenia, nuestros pacientes con osteoporosis, ¿se puede colocar una caja? Claro que sí se puede, pero hay que tener en cuenta, pues, primero es el manejo médico, que ya lo menciona también el doctor anteriormente en los pacientes, pues, que debe recibir. Y de acuerdo a ello, pues ya vamos a hacer, por ejemplo, estudiar, como vemos este tipo de pacientes que van a ser pacientes adultos, adultos mayores, pacientes con otras comorbilidades, ¿no? Utilizamos, verificar los pacientes que las unidades Hanfield, menor de 145, pacientes que pueden predecir osteopenia, osteoporosis, el puntaje de la calidad ósea, mayor de 0,3. Entonces son factores que tal vez nos puede, si no lo tenemos en cuenta, puede eh, influenciar mucho en el resultado de este tipo de intervenciones. Eh, para ello, pues, hay que el paciente pues reciba su manejo médico correspondiente y otros parámetros también hay que ver al momento de hacer la distracción, al momento de tal vez usar una caja hiperlordótica, una caja que puede lesionar, que puede alterar, o puede desplazar un poco lo que son las facetas, ¿no? Entonces, ahí puede haber mayor riesgo de lo que es el hundimiento, ¿no? Eh, Otra de las bondades que, como mencioné, que se puede usar este tipo de abordajes, que es la espondilocitis lumbar, ¿no? En pacientes que ya ha fracasado el manejo médico con antibiótico, pacientes que presentan una infección que puede ser por estafilococos aureus, brucelas, ¿no? Pacientes con una colitis piógena. Y este tipo de abordaje también es de gran importancia, va a servir mucho porque en pacientes que presentan espondilitis y está asociado a abscesos del psoas, este corredor me va a servir para drenar, ¿no? Y va a ayudar mucho a mi tipo de pacientes, que como resultado van a tener que el paciente va a reducir el VAS, ese estudio de 6,9 a 0,6 en el seguimiento que se realizó, recuperación de lo que es el ODI de 58,4 a la 8, y la fusión que se ha visto en estos tipos de pacientes es de un 100%, ¿no? También otro estudio vemos igual reducción del VAS, mejoramiento del ODI, hay menor pérdida sanguínea, ¿no? Las bondades que ya mencioné anteriormente. Ya cuando nosotros queremos comparar, ¿no? El OLIF en este caso, pues con el PLIF, ¿no? Con otro tipo de abordaje, vemos sus bondades, vemos sus beneficios de este abordaje OLIF. En comparación con el PLIF, vemos que hay una comparación con el tipo quirúrgico de 52 minutos en el OLIF con 134 en el PLIF, ¿no? La pérdida sanguínea también, de 35, ¿no? Como mencioné, un promedio de menos de 50, y acá mira un promedio de 300 mililitros. La estancia hospitalaria, en el momento de rotación, pues que yo he estado, pues, pacientes pues, al día siguiente se han ido a casa, ¿no? E incluso, pues, bueno, acá mencionado hasta máximo 6 días, en comparación con el PRIF de 13 días. Y claro que si nosotros decimos, no, pero si comparamos a los 6 meses, al año, pues la tasa de difusión o la mejoría clínica es casi similar.
Claro, pues, pero nosotros también hay que valorar pues estos factores eh, que nos da la cirugía mínimamente invasiva. No olvidar que este OLIP es una cirugía mínimamente invasiva y cumple con todos estos criterios, pues, ¿no? Que menor estancia hospitalaria, menor sangrado, menor manipulación del óvulo, ¿no? Comparación con el CLIF, igual, ¿no? Vemos que menor tiempo de cirugía, hay una mejor restauración de lo que es la altura a nivel intervertebral, la recuperación funcional es ahí mismo. A veces con el manejo de strips, como vamos a manipular lo que es, a través de lo que es el psoas, pues de, el riesgo de lesionar pues, el plexo lumbrosacro, ¿no? Comparación del dolor, hay la disminución del dolor más rápido que es en el OLIF, ¿no? Pero igual comparamos a un largo tiempo de 6 a un año, pues las funciones van a ser las mismas. Ya yendo ya unos casos clínicos, que el doctor Vela me ha permitido, con su permiso, presentar a esta ponencia, pues tenemos el caso de una paciente mujer de 52 años, operaria, máquina, que ya acude pues con un dolor lumbar de 3 años y un dolor en miembros inferiores de un año, además con claudicación. Otra característica de estos pacientes, como mencioné, pues un paciente obeso, ¿no? Índice de masa corporal de 35 con la cegue izquierdo. Claro, a veces sin déficit o con déficit. En este caso, pues el paciente no tiene déficit. Hay limitación a la flexión y eleva lumbar y radicular de 7 d. Entonces, este paciente, pues, se le plantea, vamos a las imágenes, como vemos, acá hay una disminución de las forámines, una discopatía a nivel de lo que es el L4-L5, ¿no? No hay listesis, no, bueno, perdón, sí hay listesis, en pero es de grado 1 mínima, que no, que a en la radiografía dinámica, pues no desplaza mucho. Analizamos ya la imagen de resonancia magnética, como vemos a nivel de lo que es eh, L3 y L4, vamos a ver, pues, ¿no? Y analizando poco a poco, y vemos, pues, una estenosis foraminal al nivel de lo que es L4, L4, L5, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? No. Entonces, cualquier de los cirujanos que están en este auditorio, pues su formación, su manejo que ellos tienen, pues ya se han familiarizado, porque pueden hacer un TRIF, un PLIF, un ALIF, pero siempre individualizando al paciente y siempre planteándonos cuáles van a ser nuestros objetivos, ¿no? De ello, pues, ¿no? Tenemos varios, continuar con el manejo quirúrgico, hacer una descompresión, o grito. De acuerdo a cada uno, yo creo que va a tener su punto de vista diferente. Entonces, se planteó hacer un OLIF, como vemos esta paciente, pues, obesa, como vemos, limitamos ya el lugar donde vamos a trabajar, vemos estos tipos de separadores. Hay que tener en cuenta que al momento de hacer tipos de abordajes, tanto ALIF, OLIF, ¿no? Tenemos que tener los materiales adecuados, porque una de las complicaciones que también puede presentarse es que tal vez no tenemos los materiales que deberían usarse para este tipo de abordajes. Se realizó, pues, ¿no? Se realizó, pues, un OLIF a nivel de lo que es el L4, L5. Ya la colocación de los tornillos, que la bibliografía no menciona que estas pueden ser a nivel percutáneo, o pueden ser ya con apoyo, si hablamos de una sola posición, eh, con la neuronavegación, o también podemos, bueno, acá el doctor pues, realizó pues lo que es un abordaje Wilson, ¿no? Y colocamos un abordaje que va muy bien con otros pacientes. Tal vez pueden ser mínimamente invasiva, a veces la gente piensa pues que mínimamente invasiva es por el corte pequeño, no, sino es la manipulación y todo de las estructuras anatómicas, va tanto de musculares, tejidos óseos, ¿no? Y no solamente al corte pequeñito que se realiza. Como vemos, esta paciente, hay una recuperación de lo que es el espacio discal, hay un aumento de lo que es el forámen, que son las bondades de este abordaje, lo que queremos lograr. Vemos que también corrigió un poco lo que es la listesis.
Otro casito, un paciente varón de 62 años, ya con un dolor lumbar, ya más o menos de 6 años, un paciente que ya igual, como mencioné, pues que acuden ya, después de de su manejo médico ha fracasado, ¿no? Pacientes que reciben los bloqueos, pacientes que reciben terapia física, que los antiinflamatorios ya no hacen ya efecto, o pacientes que ya han recibido radiofrecuencia, ¿no? Igual, ¿no? Casi la sintomatología, pues, paciente con claudicación, con la CE, sin déficit y un EVA lumbar de 8 de 10. Como vemos en estas imágenes, vemos una discopatía, disminución del agujero del foramen. Hay una discopatía a nivel de L3, L4, L4, L5, L5, S1. Y también analizamos, no especificamos mucho lo que es la listesis, ¿no? Analizamos lo que es ya las imágenes de resonancia. Vemos que hay disminución de los forámenes a nivel tanto del lado derecho, hay acá en el lado izquierdo, en el segmento lo que es L2, L3. L3, L4, igual vemos que están cerrados lo que es los forámenes, el ramen facetario. Acá en L4, L5, igual vemos, ¿no? Que ya las forámenes están más cerradas que en comparación del resto, pues, lo cual, pues, al paciente, pues, se le plantea, pues, realizar este tipo de abordaje en los tres niveles. Como mencioné, pues, verificamos nuestros niveles de que vamos a trabajar, vemos acá los niveles que vamos a trabajar, ya hacemos, una vez identificado, vamos a hacer una disección. A veces cuando hay niveles más superiores, pues pueden ser hasta 2 sesiones. Eh, Vemos acá, pues, lo que se realiza, pues, el doctor Vela, pues, en la clínica Rosales, con su permiso, pues, presentar estas imágenes. Se hace una sola posición. Un cirujano va en la parte anterior y el otro para la parte posterior. Tenemos a la doctora pues, Clementina, que mano derecha del doctor Vela, eh, entonces, de acuerdo a esto, tener nuestros separadores, no hay que olvidar estos separadores, porque a veces hacerlo, la separación manual no te va a dejar una buena visualización, o el ayudante pues se cansa, ¿no? Porque está en posición un poco agotadora. Mientras va trabajando en la parte anterior, se va colocando también los tornillos en la parte posterior, esto también permite a que haya menor irradiación, algo que a veces al momento de colocar los tornillos percutáneos, pues, ¿no? Sí, pues tiene esa desventaja con respecto a lo que se hace acá. Entonces, los tornillos se colocan con un abordaje de Wilson. Entonces, se le colocó a nivel de lo que es L2, L3, L3, L4 y L4, L5. Paciente mejoró clínicamente al día siguiente, pues paciente dado de alta. Un pequeño... Es un pequeño video que se permitió. Mientras uno va trabajando en la parte posterior, el otro se va colocando en la caja. Ya como es colocado acá en la caja, se va haciendo la disectomía, el probador, ¿no? Y el momento de colocar la caja, algo que tal vez me olvidé de mencionar, pues es que se realiza a través de una maniobra ortogonal. La caja se va introduciendo eh, un ángulo de 45 grados y poco a poco, a medida que vamos martillando, pues se va colocando de manera perpendicular, ¿no? Con respecto a eso. Eh, bueno, como conclusiones podemos mencionar que el abordaje OLIPS es un abordaje mínimamente invasiva, como hemos mencionado en todos los estudios, es un abordaje que va a permitir tener un menor tiempo quirúrgico, una mejoría rápida de la clínica del paciente, menor estancia hospitalaria, menor tiempo menor sangrado. Entonces, son cosas que van a favorecer en la recuperación rápida de estos pacientes. Indicado, como mencioné, pues a enfermedades degenerativas, deformidades, a traumas, a neoplasias, nos da una tasa de difusión hasta un 100%, con complicaciones mínimas,
Y lo más importante, pues hay que tener en cuenta pues la anatomía de lo que es la pared abdominal y de los vasos ilíacos. Lo dijo, un gran científico hace muchos siglos, si has logrado ver otro mundo, es por estar en hombros de personas gigantes. Quiero agradecer al doctor Vela por darme esa oportunidad de aceptar mi rotación en su clínica, por los consejos que me ha brindado durante ese tiempo, por la orientación. El doctor Vela, pues todo el mundo que acá en esta comunidad lo conoce. Justamente yo estaba rotando cuando le hicieron un gran reconocimiento muy merecido al doctor allá en México. Eh, También quiero agradecer a la doctora Clementina, discípula pues, del doctor, que sigue toda esa filosofía de este tipo de abordajes y que también lo hace a la perfección. En momentos que el doctor Vela no se encontraba, pues tuve la oportunidad pues, y el honor de apoyar ya como un ayudante ahí más cercano pues, al paciente. No solo es la cirugía, sino cosas que me llevo de esta rotación al momento de la atención, que el doctor brinda con una calidad humana tremenda, la atención a sus pacientes, en el momento de la consulta, todos los tips que el doctor me ha dado, pues que quisiera aplicarlos ya en esta nueva etapa que tengo ya en esta linda carrera de neurocirugía. Y no solo, como mencioné, pues la cirugía en la cultura, sino también el doctor, pues me ha tratado, pues, ¿no? Con gran estima, con gran cariño. Hemos compartido, pues, cenas, hemos estado en la última semana de junio, pues, celebrando, pues, y gritando los goles de Colombia como un colombiano más. Muy agradecido, pues, porque no solo he estado con el Torvela, también quiero agradecer también al Torvela, a su país, ¿no? Porque también pude conocer a otros cirujanos ortopedistas de que se realizan lo que es el manejo de las patologías de columna, ¿no? Al doctor Mata del Hospital Militar, donde estuve rotando también ahí 2 meses, doctor Mata, al doctor Flores, al doctor, estuve en Les con el doctor Ramírez y el doctor Rugeles, ¿no? Me siento afortunado, pues, y toda esta rotación, pues, fue que también gracias al apoyo, pues, de mi familia, de mi esposa, que siempre me está apoyando ahí, ya que hacer afortunada, en esta carrera. Quisiera también pedirle, pues, posteriormente, pues, a los maestros de esta comunidad, pues, yo quisieran más adelante, pues, el próximo año o años siguientes, pues, realizar un fellow, pues, recibir sus consejos, donde me recomendaría para continuar aprendiendo más de esta patología de lo que es la columna vertebral, es lo que yo más obviamente quiero hacer. Gracias con todos. Les invito a mi país, soy peruano, donde la gastronomía es la mejor del mundo. Gracias con todos. Muchas gracias, José Luis. Y muchas gracias por sus palabras. Entonces, Antonio, yo creo que pasamos a la sesión de preguntas. Sí, claro, adelante, adelante. Aquí hay una pregunta del doctor Diego Cortés. ¿Ese paciente se operó en single position? No sé si recuerde, José, pero el primero no. El primero fue, se le hizo flip, pero el segundo sí, como usted lo describió claramente, ¿no? No sé si quieras agregar algo, José Luis. Tienes cerrado el micrófono, José Luis. A ver, perdón. Ya, el single position es una buena oportunidad de realizarlo, ya que esto va a permitir va a reducir el tipo quirúrgico. El tipo quirúrgico hasta un 40%, pues no se podría decir, ¿no? Si nosotros los hacemos tal vez en 360 grados. Siempre, pues claro que es tal vez en esta posición es un poco dificultuoso, más para el que está en la parte posterior al momento de la colocación de los tornillos, especialmente pues en los tornillos a niveles inferiores. Es muy recomendable. Se realiza, la bibliografía lo describe que sí se puede, lo realizan, pues lo que describe la bibliografía, perdón, es que lo realizan a través de lo que es la neuronavegación
y también, o también con tornillos percutáneos. Pero a ver, y hay otra bibliografía que menciona que es mejor, con mayor seguridad, mayor confianza ya del cirujano, es bueno hacerlo 360 grados, pero el que ya tiene esta confianza de hacer estos tipos de este tipo de posición, excelente, va a ayudar mucho. Gracias, José Luis. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Doc, para ambos. Ahí, por ejemplo, en el single position, ¿qué es lo que está haciendo para ganar un poquito más de lordosis con respecto al prono, Doc? Yo sé que pues con las cajas obviamente ganamos lordosis y es algo muy potente, al igual que la descompresión indirecta, pero específicamente en el single position, ¿cómo hacen para compensar la lordosis que te ayuda el prono como tal? Eh, Primero, bueno, analizamos nuestras imágenes y vemos que una vez que ya tenemos el espacio, pues vamos a establecer qué tipo de cajas usar. A veces las cajas también nos pueden ayudar, pero las cajas pues también, mm, de acuerdo a la angulación y al objetivo que queremos corregir, podemos usar, ¿no? Emplear. Le amplío un poquito eso, Antonio. lo, Realmente la single position está descrita ya hace varios años. Uno la puede hacer en lateral o en prono. Y generalmente lo que está descrito es con tornillos percutáneos. La idea de la single position no es otra que ahorrar tiempo. Y realmente lo único que se ha demostrado en la literatura que es más eficiente es en el tiempo quirúrgico, en la irradiación cuando se utiliza pues, de las diferentes formas de irradiación y donde hay más discusiones en dos aspectos. Lo que acabas de decir, en la mejoría de la lordosis y en la posibilidad de hacer osteotomías o descompresiones directas como tradicionalmente y en la literatura se describe por percutáneos, ya sea con intensificador, con neuronavegador o con robot, pues la posibilidad de mejorar mucho la lordosis no es más alta fuera de lo que le dé la caja. Entonces no está diseñada para pacientes que tengan un gran problema de desbalance sagital. Sin embargo, uno puede hacer descompresiones indirectas, pero utilizando esta técnica que estamos haciendo, que es con el Wiltse. Si ya uno necesita un poco más de lordosis, indudablemente, y en la literatura sí está, que la posición prono sí da unos grados más. Sin embargo, tampoco es que sea mucha la diferencia. Cuando se compara segmento a segmento, hasta dos segmentos, la diferencia no es estadísticamente significativa. Por decir algo, si en la single position te mejora no, en la lateral single position te mejoras 6 grados, con la prono te puede mejorar 7 grados, no es algo significativo. Pero lo que sí es cierto es que está hecha para dos, tres segmentos máximo cuando no hay un gran problema de balance sagital. Sí, sí, a eso me refiero, porque digo, sí se diseña en inicio pues para ganar tiempo. Yo no he hecho ninguna en single position, les soy sincero, ninguno. Que quizá otra ventaja al verlo, a mí me tocó también ahí con ustedes meter unas en single position, quizás el riesgo del prono en cuestión de la extubación del paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una extubación al voltear el paciente, haciéndole un OLIF, y al posterior en el prono se me extuvo el paciente y fue una de las complicaciones que tengo reportadas en vía aérea, pues. Pero sí tenía la duda qué tanto ganabas o perdías lordosis en el single position. Era más que nada mi duda. Y Ok. la otra, pero ya está resuelta totalmente, 1 o 2 grados en 2, 3 niveles, pues no es estadísticamente realmente significativo, ¿no? Ujú. La otra pregunta, en los tornillos inferiores, yo sé que también la pegan totalmente abajo, pero en los tornillos inferiores, digamos, de los derechos, ahí, ¿cuál es el secreto para la angulación y obtener un buen
una buena colocación del tornillo en cuestión de la convergencia, qué es lo que Ujú. están haciendo. Porque ahí da trabajo, Sí. totalmente, definitivamente da trabajo. Bueno, muy interesante pregunta. Lo primero que hay que hacer es colocar al paciente lo más atrás en el borde de la mesa, precisamente para evitar. Pero fíjate una cosa, Antonio, la complicación que hemos tenido es obviamente la más frecuente, la malposición de tornillos, que no es muy alta, pero pues se presenta. Pero la mayoría, si no te digo, todos los pacientes con malposición de tornillos ha sido paradójicamente del nivel superior, porque uno se tiene tanta confianza que puede terminar dañando la pared medial del pedículo. En la parte inferior, como es más complicado, Tienes digámoslo así, tu disco duro, entonces ¿no? es más cuidadoso el ¿Eh? cirujano, ¿no? Y No sé, aquí entonces tengo, hemos por eso visto que estoy. no hemos tenido que retirar tornillos del Visa, lado trabajo derecho, pero sí escrito, del lado Almos y izquierdo. Yayo 2.0. No sé, hay un micrófono prendido por ahí. Entonces, esa es la experiencia. La más experta en esto, pues, es la doctora Clementina, quien es la que hace la vía posterior, pero eso es lo que hemos visto. Pero realmente sí se ahorra mucho tiempo, rinde más la cirugía, entonces uno puede ser más productivo en el quirófano y la tasa de infección es realmente baja, muy baja, diría yo. Y la posición de los tornillos, paradójicamente, hay mayor riesgo en los superiores que en los inferiores. Por el exceso de confianza, diría yo, ¿no? Porque es más fácil los superiores. Perfecto, Doc, gracias. Hay una pregunta aquí del doctor Felipe Camarillo. En los primeros casos, al realizar la técnica Olive, ¿cuánto tiempo después podemos hacer la instrumentación posterior? Porque generalmente el procedimiento lo realiza solamente un cirujano de columna. ¿Quieres responder, José, o la respondo Sí, yo? sí, otro. Eh, lo que la literatura y lo que hemos visto también es que se trabaja en un solo tiempo quirúrgico, ¿no? O sea, eh, una vez, incluso pues como hemos ya mencionado en el video, pues se trabaja de manera paralela. Eso también nos ayuda a uno a disminuir el tipo quirúrgico, nos ayuda a menor irradiación, ¿no? Porque una vez que se va colocando los tornillos, se va colocando la caja, se van haciendo tomando el uso del arco en C para bien de la colocación. Y yo creo que pues he visto en mi rotación que en otros hospitales, pues que sí lo hacen, pues después de una semana. Y una semana, pues primero colocan la caja y a la siguiente semana, pues han continuado con la parte posterior, pero ya yo creo que es criterio cada cirujano. Sí, yo tendría que agregar que es cuestión de la curva de aprendizaje, doctor Felipe. Cuando uno logra una curva de aprendizaje donde el procedimiento en el E4, L5 lo llegamos a disminuir a la vía anterior a unos 20, 25 minutos, pues no tiene sentido prorrogar o hacer en etapas la cirugía y darle una semana más, incluso siendo un solo cirujano. Entonces yo lo que recomendaría es que cuando disminuya su tiempo quirúrgico, por debajo de una hora y media la vía anterior. Entonces, si lo logras disminuir, hacer al mismo tiempo quirúrgico es mucho mejor para el paciente. Es un solo procedimiento anestésico, la evolución va a ser mucho más rápida. Otro de los problemas que yo veo es que muchos de los pacientes con la caja ya colocada mejoran en el dolor y a veces no quieren aceptar la vía posterior. Y eso es un problema porque a los 3 4 meses, puesto que son pacientes de edad mayores de 60 65 años, usualmente mujeres, hacen subsidencia y van a hacer pseudoartrosis. Entonces se vuelve un problema. Mi recomendación es hacerlo al mismo tiempo. Aunque como dice el doctor Olivares, hay cirujanos expertos que lo hacen una semana después. Buenas noches, doctor Pablo Vela y José Olivares. Buenas noches, doctor Guzmán. Sí, mira, la plática que tú estás dando, que es el abordaje anterolateral,
que es con la técnica de Olive. Sí es muy importante que puntualicemos alguna parte clave para poder colocar la caja, porque tú ya lo señalaste, el tipo de abordaje oblicuo que pasas ya todo lo que es el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transversalis, la grasa retroperitoneal. Pero aquí hay una parte que considero, no sé si el doctor Pablo Vela esté de acuerdo conmigo, es la posición en la cual tú tienes que colocar tu Kirchner o tu guía, que es de la línea media entre cuerpo y cuerpo vertebral, donde está el disco, es de la línea media hacia adelante. ¿Por qué? Porque ahí es clave, porque tú también a la hora de estar, uno, retirando el disco. Dos, cuando empiezas a hacer la dilatación o empiezas a poner los probadores, siempre tienes que estar de la línea media hacia adelante para que puedas hacer la maniobra ortogonal. Entonces, para una maniobra ortogonal, si tú vas de la línea media hacia posterior, le vas a pegar a la raíz contraria y ya el paciente te va a decir que cree que, pues que de este lado ya se me quitó, pero el otro lado ya me duele, ¿no? Y finalmente, para poder colocar una caja grande o una caja amplia, por ahí había ese tema de poder romper el anillo fibroso de la parte posterior para que precisamente una de las cosas es evitar la subsidencia de la caja y la misma caja ya con la lordosis que tú le estés dando pensando en que va a ser la instrumentación posterior. Bueno, pues el pretensado de una barra te puede dar hasta 5 o 6 grados, pero lo que tú buscas es uno, el balance que requieres para ese tipo de columna, pero sí creo que es clave y es muy importante porque eso sí te lo menciona mucho la literatura, es la posición que tú tienes que tener a la hora de estar haciendo continuamente la maniobra ortogonal y una vez que ya te posesionas con la caja, tiene que ser igual como iniciaste en tu técnica para la disectomía, para los probadores y finalmente en tu control radiográfico tengas bien segura en tu AP que ya rebasaste del lado contrario y aparte la caja te queda del centro hacia la parte anterior. Yo creo que estos pasos son muy importantes porque nos podemos equivocar o los que estamos aquí podemos verlo como que quitas el disco, no haces esas maniobras que te está señalando continuamente la literatura, la maniobra ortogonal. Y a la hora del posoperatorio inmediato vaya a haber alguna cuestión de que le pegue uno a la raíz del lado contrario. No sé qué piense usted, doctor Pablo Vela, en este aspecto que le estoy comentando. Sí, eso es muy importante. Una de las diferencias entre el transpsoas y el pressoas es lo que usted anota, doctor Enrique Guzmán, y es que la caja del pressoas queda un poco más anterior que la del transpsoas. La entrada en el transpsoas es mucho más perpendicular, entonces la caja queda en la mitad del cuerpo vertebral. Mientras que la otra, lo ideal es que quede entre la mitad y el tercio anterior, pero desafortunadamente a veces eso no es posible y hay casos que son más difíciles y hay que insistir mucho en la resección más anterior del disco, pero a veces los vasos también molestan. Yo he tenido cajas que han quedado mal colocadas, pero lo que se debe hacer es el diagnóstico transoperatorio. Si usted ve los puntos de identificación que quedan por detrás del cuerpo vertebral, hay que reubicar esa caja. El problema es el siguiente, que muchas de esas cajas, una vez uno las introduce, no se devuelven porque precisamente están hechas con esas anclas, con esos anzuelos que se adhieren al disco. Entonces, si no se devuelve, hay algunas que sí se devuelven y pues listo, la reubicamos. Pero si no se devuelve, indudablemente hay que resolver el problema transoperatorio. ¿Y qué es lo que hay que hacer? En la misma single position se puede hacer una hemilaminectomía, una facetectomía y se puede comprimir la caja con un impactor para separarlo de la raíz nerviosa.
Incluso algunos dicen, no hay mucha literatura en ese sentido, con solo descomprimir ampliamente la raíz es más que suficiente, a menos de que sea pues una malposición muy, muy burda, digamos, muy grande, pero la mayoría son desplazamientos de 2 3 milímetros que con una impactación desde atrás se puede corregir el problema si es que no se puede sacar la caja. En casos ya extremos, y me han tocado algunos casos en que el paciente queda con dolor en la pierna y vuelve incluso, hace poco tuvimos un caso operado en otro país donde tuvimos que sacar la caja por el lado derecho y reubicar una nueva caja porque le habían intentado impactar, no pudieron, y entonces la retiramos por el lado derecho y le colocamos una nueva caja, pero el abordaje por el lado derecho es obviamente más difícil porque hay que manipular más las venas, ¿no? Pero existen esas soluciones. Pero sí, eso es parte fundamental de la técnica. Ah, le hago una aclaración. También he visto cajas colocadas en transoas lesionando el plejo lumbosacro del lado contralateral. Así es que hay una combinación de complicaciones que pueden ser compartidas con los dos abordajes. Dos preguntas más, doctor Pablo Vela, y doctor José Olivares. Eh, si, si pensamos en el corredor que decía el doctor José Olivares, ¿hasta dónde es el margen usted para decidir la técnica de Oli? Porque hay reportes o ya estudios multicéntricos en los cuales si tuviéramos menor a 1 centímetro entre la arteria y el psoas, para usted sería una contraindicación en los cortes que ve por resonancia magnética, en el corte axial, o piensa en otra técnica como un PLIF o un CLIF o una LIF. Para usted, el corredor de la técnica de OLIP, ¿qué tanto es tan relevante para usted para poder decir yo voy a accesar y no voy a tener problema con los vasos? Y sobre todo a nivel del E4 y L5, la vena iliolumbar, usted si se la encuentra de una manera directa o ya la visualizó bien, ¿usted prefiere ligarla o rechazarla? Entonces son Oh, dos preguntas. son dos preguntas muy interesantes. Primero, la primera, yo la verdad no tomo en cuenta la ventana entre la arteria y el músculo psoas, sino entre la vena y el músculo psoas. Si en la ventana entre la vena y el músculo psoas es menor a 1 centímetro, 1,5 centímetros, es mejor hacer otra técnica quirúrgica, que dependiendo ya de los vasos puede ser ALIV o TLIF, en fin. Cosa que no es muy común, es bastante rara. La arteria tiene la ventaja de que es más fácil de desplazar y así esté muy cerca del psoas. Ella en la sola posición de cúbito lateral se desplaza hacia adelante y yo creo que no estorba. Pero yo he visto que muchas personas hacen una técnica muy ciega, muy percutánea y entonces no ven como se deben ver y como es mi recomendación, ver las estructuras. Uno tiene que ver la arteria, no disecarla ni mucho menos, pero sí verla lo mismo que el uréter para poderlos desplazar hacia adelante con una valva, no con el separador tubular que se mostró durante la charla, sino con una valva y después se ubica el separador. Así es que para mí lo importante es la vena, no la arteria. Pero sé que en la literatura algunos dicen que la arteria, me parece que no es tan difícil. No es difícil, mejor dicho. Y segundo, la segunda pregunta, la iliolumbar. La iliolumbar, en no sé cuántos casos llevo de OLIV, no me la he encontrado sino una vez. La iliolumbar es mucho más abajo. Si ustedes revisan la anatomía de la vena iliolumbar, es más cercana al disco L5S1 que al disco L4-L5. Así es que es muy raro que uno se la encuentre. Solo una vez la encontré muy alta y le puse un par de clips y la ligué. Hay que ligarla porque obviamente el sangrado de esa arteria, de esa vena es un poco mayor que una segmentaria, pero una recomendación muy útil porque uno en esto de evitar complicaciones siempre se encuentra con cualquier clase de complicaciones, es colocar el pin del separador tubular en la valva superior, es decir, en la que va en el E4, nunca en la DL5 para evitar esa complicación de lesionar la vena iliolumbar.
pero es muy raro que uno se la encuentre sobre el disco, a pesar de algunos esquemas en algunos libros y en algunos artículos que la muestran como si se atravesara por el disco. La verdad, eso no ocurre anatómicamente. La última pregunta, doctor. Perdón, ¿eh? No, Si tranquilo. si alguien vaya a hacer alguna pregunta, este, para usted, ¿qué es mejor? O para también para José, el doctor José Olivares. Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿La pinza con con las valvas o el aro que le puede dar mayor versatilidad? O cuál es la diferencia que ustedes notan entre ese instrumental, que es la pinza distractora, que puede uno meter las valvas, o el aro que puede ser mucho más amigable o tenga algo más de ventaja que que la pinza distractora, o no hay esa diferencia que usted, porque yo lo he visto, usted que tiene el aro, pero también ahí en esta imagen que vemos, pues tiene la pinza distractora. ¿Cuál es esa ventaja, digamos, para la gente joven o los que quieran empezar a hacer la técnica de Olip? ¿Cuál es el instrumental más recomendable, sobre todo en el aro o la pinza, distractora? Indudablemente este separador tubular es el ideal. ¿Por qué? Porque primero es un abordaje más pequeño, pero sobre todo, y volvemos y decimos, para la maniobra ortogonal, porque generalmente si uno coloca aquí el aro, ya sea el del Sim Frame o el Thompson, la valva separa el músculo o psoas hacia atrás, pero queda sobre el disco e impidiendo un poco que uno haga la maniobra ortogonal. Entonces, indudablemente es este, pero yo lo que hago es utilizar la valva separadora para colocarla en primer lugar sobre el músculo. Coloco la valva, la que se utiliza con el aro que usted llama, y después coloco el separador tubular. Realmente es una maniobra rápida y muy funcional. Mire, aquí creo que se ve la valva y posteriormente ya la quito y coloco el separador tubular. Es una cosa que se demora, no sé, medio minuto. Así es que eso es importante. Una cosa que usted lo dijo al principio es dónde queda el pin con que uno ubica el disco. Este abordaje es tan rápido que uno con simplemente separar el músculo psoas está prácticamente en el tercio posterior del cuerpo vertebral. Entonces, uno coloca el pin y muchas veces le queda prácticamente metido dentro del canal raquídeo. Eso nunca pasa nada. Pero no hay necesidad de tomar nuevos rayos X, simplemente es colocarlo más anterior y más perpendicular para que el separador quede bien colocado. Pero a su pregunta, por lo menos en mi opinión, es el separador tubular. Yo he visto algunos cirujanos o me han comentado que colocan el separador al revés. No le veo mucho sentido. Es decir, esta parte, lo que se ve aquí hacia el abdomen, hacia la espalda, pero la verdad no le veo cuál es el sentido a esa recomendación. Son separadores muy versátiles, muy fáciles. Normalmente son entre 11 y 15 milímetros de acuerdo a lo grueso que sea cada paciente y a lo grueso que sea el abordaje, ¿no? Muchas gracias. Por si alguien le va a preguntar otra cosa al doctor Pablo Vela y al doctor José Olivares. Bueno, muy bien. Antonio, ¿algún otro comentario? Todo perfecto, aquí estoy escuchándolos. Bueno, entonces damos por terminada la sesión. Buenas noches a todos y ha sido un placer Gracias, nuevamente doctor. compartir Gracias, con doctores. usted. Hasta la próxima semana, que creo que es la última de abordajes anteriores, ¿cierto, Antonio? Es correcto, Doc, es correcto, sería la última de abordajes anterolaterales. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Gracias a Enrique todos. Buenas Guzmán, noches. gracias, Antonio, gracias, José Gracias, doctor Olivares Vela. y a todos los asistentes.